Nosotros tenemos el deber de cumplir con el derecho a la educación que está en nuestra Constitución. No se diga más por Top Latina. La bienvenida a la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del MINER, el Ministerio de Educación, Ansel Checker. Buenos días, viceministra, ¿cómo está usted? Bienvenidas. Muchas gracias. Muy Gracias bien, a usted. gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes hoy. Y gracias a usted siempre por la disposición. Viceministra, vamos a empezar por, y además es un tema de responsabilidad por el espacio. Nosotros la semana pasada, o en este espacio la semana pasada, algunos de mis compañeros se hicieron eco de una denuncia de que de supuestamente una gran cantidad de niños haitianos que ocupan espacio en escuelas dominicanas, quitándole el cupo a niños dominicanos. Y que hay una gran cantidad, y estoy utilizando las palabras que se utilizaron acá, y que hay una gran cantidad de niños dominicanos que no pueden estudiar precisamente por la presencia de los niños haitianos. Hace 2 días, incluso apareció una noticia por allí, bueno, lo convirtieron en noticia, un medio de comunicación, de una dama que presuntamente se habría suicidado por no conseguir cupo para su hijo en una escuela. Cuéntenos, ¿eso es una realidad? ¿Es verdad que hay muchos dominicanos que no tienen oportunidad de estudiar en escuelas por la presencia de niños haitianos? Bueno, buenos días y no, yo creo que esto tenemos que plantearlo de otra manera, no como se está ventilando. Como Ministerio de Educación, nosotros tenemos el deber de cumplir con el derecho a la educación que está en nuestra Constitución. Y se hacen todos los esfuerzos para garantizar el cupo de todos los estudiantes. Tenemos claros desafíos en algunas zonas, cito Santo Domingo, Santiago y Higüey. Digo algunas provincias porque a veces se da la impresión de que es algo generalizado y no es así. Tenemos problemas muy específicos en algunos contextos y territorios que están muy poblados y que tenemos ese reto. Pero el Ministerio de Educación toma las medidas para asegurar el cupo, tanto con su infraestructura, y cuando no tuviera infraestructura, pues acude a alquiler de espacios o acude inclusive a apoyos con centros privados que se gestiona también el cupo. Como dije, nosotros estamos muy, muy dispuestos, sabemos que ese es nuestro deber, que haya cupo para todos los estudiantes. Viceministra, la semana pasada el periódico Diario Libre traía una serie de reportajes sobre el tema de educación. Entre los datos que reflejaba este medio está que la población estudiantil dominicana ha disminuido en un 11% aproximadamente. ¿Por qué, si el problema no es el cupo, tenemos menos estudiantes dominicanos asistiendo a los centros educativos? Mira, nosotros no tenemos menos. A ver, nosotros tuvimos un descenso en la matrícula a partir de la pandemia, que se ha ido recuperando, sobre todo en el nivel, pasó en el nivel inicial, en el nivel secundario, ya el nivel inicial está totalmente recuperada, el nivel secundario está ya bastante recuperada, que son los efectos de la pandemia que se vivieron aquí y en el mundo entero. Nosotros estamos, como dije, haciendo todo ese esfuerzo de no solo es el acceso, sino la permanencia de los estudiantes dentro de las escuelas. ¿Y por qué los míos dominicanos disminuyen y los extranjeros aumentan? O sea, ¿cuál es el motivo, la razón? Nosotros tenemos, obviamente, este es un país donde hay una migración, como en todas partes, y creo que ahora, pues, tenemos hay más oportunidades para que todos vayan a las escuelas. Y tenemos una migración que todos conocemos. Pero esto no significa, voy a reiterar esto, no significa que se le esté quitando cupo a un dominicano de ninguna manera. Absolutamente no. Y entonces tenemos que estar muy claros en ese sentido. Nosotros también tuvimos el censo hace ya unas semanas, donde la población dominicana no es que está disminuyendo, pero definitivamente su tasa de natalidad pues, ha disminuido y eso y ahí están las proyecciones también en ese sentido. Tomando en cuenta estas estadísticas donde se evidencia pues una disminución de estudiantes dominicanos,
¿cuál ha sido o va a ser la estrategia del Ministerio de Educación para poder de alguna manera, porque al final la educación es gratuita y de acceso para todo independientemente de la nacionalidad, pero ¿qué va a hacer el Ministerio de Educación viendo estas estadísticas de cara al próximo año escolar? ¿Está dentro de la estrategia del ministerio poder entender por qué un estudiante dominicano no está yendo a las escuelas, no está recibiendo esa orientación, esa educación importante que durante muchos años fue una lucha nacional de un 4%? Pero voy a agregar, Claro que sí, escúchame, pero viceministra, voy a agregar reiterar algo, que no es un tema del dominicano, pero me gustaría hágale. complementar estas preguntas de la siguiente manera y me gustaría que también nos lo ayudara a aclarar. O sea, cuando ustedes tienen una estadística de la que estamos hablando de disminución de la matrícula, ¿hay algún elemento, por ejemplo, el aumento de la matrícula en los colegios privados, que ayude a decir, bueno, no es que los niños están dejando de estudiar, o hay cifras que tienen que ver con deserción escolar que coinciden con esta disminución? O sea, para entender realmente la situación, si es que los niños están dejando de estudiar o si simplemente están cambiando de modelo, pues por llamarlo de alguna forma, de la escuela al colegio, o no sé, si ustedes tienen una data que pueda ayudar a entender eso. ¿Y qué hace con esa data? Porque al final, cuando tú tienes estos números, tú dices, bueno, ¿cuál es mi rol como ministerio? ¿Cuál es mi rol? Pero es que depende, Julia. O sea, es lo que estoy preguntando. Sí, Si es un tema de que han aumentado, así como han disminuido la matrícula oficial o en las escuelas, por ejemplo, si ha subido la matrícula de los colegios, yo podría interpretar, bueno, está mejorando las condiciones de la gente. Ahora, si hay deserción que coincide con esa disminución, eso sí es un problema. Sí, claro. No, definitivamente. O sea, la educación enfrenta retos a los cuales todos tenemos que unirnos para mejorar. Y es lo que estaba explicando. Por eso es que quiero insistir, para no tener esta mala percepción de que es un tema que los estudiantes dominicanos están yendo. No. Esto tenemos que verlo en términos generales. Porque obviamente el sistema educativo está compuesto casi en su totalidad, la gran parte de dominicanos. Ahora, ¿qué ha pasado después de la pandemia? Eso es lo que quiero rescatar el tema. Nosotros tuvimos un proceso de pandemia con 2 años de escuelas cerradas y esto produjo una disminución de la matrícula, es decir, estudiantes que no se inscribieron, estudiantes que se inscribieron, pero que en esta modalidad virtual no, y a distancia no funcionó. Aunque se hizo un grandísimo esfuerzo y creo que fue un país que respondió lo mejor posible a esta situación, pero hubo efectivamente una deserción de estudiantes, tanto en nivel inicial como en nivel secundario y en nivel primario, o sea, en todos. Ya luego que se reabren las clases se comienza a recuperar un poco esta matrícula y no, tenemos más estudiantes en el sector público que en el sector privado. De hecho, el sector privado fue un sector afectado que cerró muchos colegios en ese momento. Entonces, estamos ya recuperando esa matrícula y tenemos acciones en marcha, no solo que tienen que ver con la construcción de nuevos centros educativos para desahogar aulas y poder responder a demandas en territorios concretos, sino sobre todo tenemos planificado, y de hecho se empezó desde el año pasado, todo un proceso de, por un lado, campaña de promoción de volver a la escuela, ¿no? Y también de trabajo durante el año escolar, de trabajos en lo que hemos llamado algunas tutorías o refuerzos para los estudiantes, que nivelar un poco su aprendizaje de manera de que no estén en un rezago que muchas veces también deserten. Y también el tema de poder ofrecer apoyos a los estudiantes. Uno de los temas que tengo que tratar aquí es que la salud mental fue muy afectada con el tema de pandemia. Entonces nosotros estamos enfrentando, bueno, ustedes lo ven en adultos y en jóvenes esto se ve mucho, hemos estado enfrentando, por un lado, jóvenes con situaciones que los hacen, ahora, por ejemplo, si tienen una depresión, si tienen una situación que los hace retirarse o no poder continuar con el centro educativo, con sus estudios. Y también tenemos el tema de la oferta. Un joven que ahora
entiende que la escuela no le está haciendo atractiva, que él lo que quiere es hacer otra cosa, que quiere producir dinero, que quiere tener... Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ampliando la oferta en técnico profesional, en arte, que son ofertas que pueden atraer más a los jóvenes porque les enseñan también algo útil laboralmente, que así hacemos que se retengan. Hemos también reforzado los programas de cultura de paz, de trabajo con todo el tema socioemocional, con los orientadores en los centros educativos. O sea, hay una serie de factores que intervienen, porque la educación tiene muchos factores que intervienen. Entonces, tenemos que abordarlo desde el punto de vista integral, con distintas acciones. Entonces, dentro de estas acciones, y de hecho este año que viene está previsto ya empezó, un programa de fortalecimiento de las competencias en el nivel secundario y, como dije, una expansión de las ofertas técnicas. Inclusive estamos hablando ahora con convenios con Infotep para poder articular con certificaciones, de manera que, y también con la parte tecnológica, de manera que podamos atraer y retener a los estudiantes, sobre todo en el nivel secundario, porque son los jóvenes y adolescentes los que ahora mismo están teniendo mayores dificultades, que definitivamente tenemos que dar una respuesta. Con educación, o con el Ministerio de Educación, ocurre, desde mi punto de vista, como ocurre con los temas de seguridad ciudadana en los tiempos que vivimos. ¿Cuál es la analogía que quiero hacer? En temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, hoy antes de ir al aire, Julia me decía que cómo es posible que las autoridades hablen de que están disminuyendo los homicidios y los delitos, los temas de seguridad ciudadana, si todos los días nos enteramos de un delito nuevo, de un asesinato o lo que sea. Pero ocurre lo mismo con educación, porque eso que ocurre con el tema de seguridad ciudadana, cuando tú ves la data, las instituciones que trabajan con eso, la policía, que es la que tiene la data completa, sabe que hace un mes pudo haber habido 100 homicidios y hoy hubo 98, ya eso es una reducción. O pudo haber 50, redujo un 50%, pero uno lo que sigue viendo es un caso diario en las redes sociales. Y uno tiene la percepción de que no ha disminuido nada. Lo mismo siento que ocurre con educación. Es algo que es tan amplio, tan grande, que puede haber siempre mejoras, pero que a menos que se comuniquen de una manera muy efectiva y eficiente, lamentablemente también es un tema de percepción, o por lo que tú vives directamente, o por lo que puedes ver de manera aislada en las redes sociales. Sí. Entonces, con ese contexto, a mí me gustaría que usted me dijera, al día de hoy, que estamos en vacaciones, ¿verdad? A la espera de un nuevo año escolar, ¿cuáles son los principales retos? Si pudiera decirme uno solo, sería perfecto. Pero ¿cuáles serían los principales retos de cara al próximo año escolar en la educación pública del país? Mira, como tú has mencionado, la educación es muy compleja y además es un tema país, o sea, de interés de todos. Y todos se sienten y tienen el derecho de opinar. Claro. Yo creo que la educación ha ido avanzando en nuestro país. Uno quisiera que avanzara más rápido, pero se han hecho importantes pasos y puedo luego citar algunos. Pero sí, tenemos desafíos. O sea, como educación tenemos un desafío grande todavía, a pesar de los esfuerzos y, como he dicho, de los avances. Yo siempre resumo el problema de educación en uno, que es una educación de calidad con equidad. Entonces, y ahí englobo muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que también nosotros tenemos que cambiar un poquito el discurso y ver cómo vamos fortaleciéndonos en lo que vamos logrando para seguir avanzando y mejorando y uniéndonos como país en ese objetivo de que todos, nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, realmente aprendan y tengan bienestar y tengan una trayectoria educativa no solo adecuada, sino que les permita desarrollar sus talentos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por eso digo que es bueno ver las cosas positivas que están sucediendo y a partir de ellas seguir construyendo y seguir uniendo todos los esfuerzos. ¿Ha valido la pena el 4%?
ha valido la pena. Educación necesita inversión. ¿Que necesitamos mejorar esa inversión? Sí, pero sin duda no quiero ni imaginarme cómo estuviéramos si no tuviéramos por lo menos unos recursos básicos. Y yo creo que se puede ver cómo ha habido una ampliación de la infraestructura de la escuela, ¿no? A nivel nacional, la mejora en la condición de los docentes y en su formación, la mejora también en los materiales, en los insumos que damos a las escuelas y todas las condiciones para que el niño y la niña puedan lograr los aprendizajes. Yo creo que ha habido importantes avances e inversiones, aunque nos falte, pero nosotros tenemos prioridades que están establecidas claramente, prioridades de mejorar, de ampliar la cobertura en el nivel inicial, porque sabemos que mientras más pequeños, pues es mejor, de mejorar los aprendizajes claves en el primer ciclo de primaria, lo que es la lectura, la escritura y la matemática, es una de nuestras políticas prioritarias, que ese aprendizaje de alfabetización se dé en los primeros grados, porque si no se da ahí, después hay mucho que se arrastra, ¿no? Y también todo el tema de con un currículum que asume un enfoque de competencias, justamente para poder desarrollar competencias, esas habilidades de saber hacer en los estudiantes, tanto en el nivel desde primaria y secundaria, y los apoyos que se dan, que ustedes mencionaron, algunos, desde alimentación, desde transporte escolar, desde libros de texto, desde uniformes, o sea, todos son elementos para apoyar a que el estudiante pueda permanecer en los centros educativos y lograr el objetivo que tenemos. Viceministra, la discusión que se ha dado en los últimos días sobre la continuación o no de la realización de las pruebas nacionales, ¿qué piensa el ministerio? O sea, ¿ustedes son de los que apuestan por que continúe o lo contrario, que se deje de hacer? Bueno, nosotros, obviamente hay un trabajo en lo que mencioné, todo un esfuerzo de mejorar la gestión y el seguimiento de los centros educativos. Y pasa justamente por el tema de evaluación. Realmente yo siempre digo que lo que no se evalúa no se puede mejorar, porque si no sabemos cómo estamos, no podemos hacer un plan para ir mejorando. Y las pruebas nacionales, junto con las evaluaciones diagnósticas nacionales que se hacen en tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria, gradualmente, ofrecen una información al sistema educativo sobre la cual analiza y toma decisiones, ya sea en programas de formación, a docentes o del currículum o de materiales, etcétera. Y creo que nos falta inclusive tener más seguimiento de esas evaluaciones. Lo que se pide con los resultados de las evaluaciones es que los centros educativos hagan un plan de mejora a partir de sus resultados, y eso es lo que hay que fortalecer. En el caso de la prueba nacional, que en lo personal pienso que se armó un debate no planificado, o sea, en los medios sobre este tema, es un tema recurrente porque la prueba nacional tiene una consecuencia, tiene un valor de un 30% en la calificación del estudiante para su promoción, a diferencia de las otras evaluaciones que no tienen una consecuencia en la promoción del estudiante. Ya a nivel de la prueba nacional, que está en el último grado de secundaria, pues se entiende que ya está egresando de todo un sistema escolar y pues tiene ese puntaje para que pueda hacerse ese esfuerzo y combinarse con la nota de la escuela y tener entonces ese puntaje de promoción. Y ese siempre ha sido el debate porque no todos los estudiantes logran promover en esa primera convocatoria, etcétera. Se ha hecho un gran trabajo de adecuar, eso el año pasado fue que se inició, el cambio del diseño de la prueba nacional. O sea, ahora la prueba nacional está adecuada al nuevo currículum y está evaluando un enfoque de competencias, es decir, sus ítems, sus preguntas, ya no están referidas a definición de un concepto o recuerdo de hecho, sino que ponen una situación en la que el estudiante tiene que aplicar ese conocimiento. Entonces, ese cambio de diseño fue a partir del año pasado de pruebas nacionales.
se está viendo un poco esos resultados que van a retroalimentar el currículum nuevo que tenemos adecuado. Entonces, nosotros, o sea, en el sistema educativo, el Ministerio de Educación cree en la evaluación, sabe que es absolutamente necesaria para mejorar. Necesitamos una medida objetiva de cómo va el sistema. Las pruebas pueden cambiar sus características, pero no es que estamos pensando cambiar las pruebas. Simplemente hay una comisión que se nombró para analizar todo el tema de evaluación. De hecho, ya esa comisión tomó decisiones en ajustes en la evaluación que se hace en el aula, ¿no? Y está mirando también lo de prueba nacional. Y por eso tal vez fue que salió como todo este debate que realmente no estaba en el plan. Sí. Si pudiéramos hacer un ejercicio honesto interno, ¿cuál es ahora mismo el mayor reto que tiene el Ministerio de Educación? Ahora mismo. Bueno, yo mencioné que tenemos un reto que es a largo plazo, que es de continuar mejorando la calidad de la educación, o sea, la calidad de ese servicio de manera de lograr que los estudiantes desarrollen las competencias y los aprendizajes que se demandan actualmente en la sociedad. Ahora tenemos que responder tanto a necesidades, vamos a decir, puntuales, como a demandas futuras. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo en constante cambio, sabemos los efectos que tiene la tecnología, que también coloca nuevos desafíos al sistema educativo, además de las características de nuestro contexto actual. Entonces, es difícil porque educación, como dije, como un fenómeno multifactorial y sectorial, tiene que intervenir en todo. Nosotros ahora estamos en los preparativos del nuevo año escolar, garantizando el acceso, el cupo, garantizando que los materiales estén a tiempo, que los libros estén a tiempo, los registros, los materiales didácticos, los uniformes, o sea, que todo esté a tiempo. Es una gran tarea de gestión y logística. Y la formación de los docentes. Hoy, estas semanas, estamos ya formando a todos los técnicos, porque para nosotros no hay vacaciones. Estamos formando a todos los técnicos regionales y distritales que en agosto van a formar a los docentes en el año escolar. Estamos haciendo que empezó el año pasado y este año creció y ahora hicimos nuevos campamentos de verano. O sea, ahora mismo la escuela no está cerrada. Tenemos campamentos de robótica a nivel nacional, ahora en verano. Tenemos un campamento que hicimos de nivel primario en algunos distritos donde identificamos estudiantes de primaria con rezagos, es decir, que quedaron con bajo nivel en su aprendizaje. Los estamos ahora teniendo a todos en un campamento de aprendizaje divertido, exacto, para reforzar su aprendizaje de una manera divertida porque estamos en verano, pero de manera que el año escolar cuando inicie estén en una mejor posición porque vimos que no lograron en este año escolar lo que se estaba esperando. Entonces, esto es una iniciativa nueva, ¿no?, que estamos viendo ahora cómo funciona. Estamos trabajando con unos 4.500 estudiantes y de manera de tener estrategias alternativas para apoyar de manera oportuna el aprendizaje, que es la razón de ser del sistema educativo. Viceministra, ¿tienen data ustedes sobre cómo está incidiendo en las escuelas y liceos todo este tema de la violencia, vamos a llamar, no sé si llamarle estudiantil, pero hechos de violencia, o sea, todo el tema de la salud mental, todo lo que se ve en redes, no solamente en República Dominicana, uno lo ve en muchos de nuestros países. Sí. ¿Qué está ocurriendo y si ustedes están dándole algún tipo de seguimiento a esos casos en las escuelas dominicanas? Sí, yo le llamo violencia social que se refleja en las escuelas, porque es que en las escuelas se ve y se vive todo lo que está en nuestro contexto. Entonces, tenemos un trabajo que hacer con el tema de violencia dentro de las escuelas, con el tema del bullying, que son fenómenos que han ido creciendo por muchísimos factores. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos y estamos fortaleciendo el trabajo, el programa de estrategia de cultura de paz. Es una estrategia nacional que trabaja en los estudiantes lo que se llama dos temas. En los estudiantes lo que es la autorregulación de sus emociones, que todo tiene que ver con cómo yo controlo, ¿verdad?, cómo me siento y cómo lo comunico y lo canalizo.
y también con los docentes y con las familias lo que es la disciplina positiva. Entonces, estos son talleres que se han dado ya a nivel nacional, pero que vamos a fortalecer de manera decidida. También se está trabajando en programas de concientización con el uso del Internet, porque los temas también tenemos ciberacoso también. Sí. Entonces, toda esa conciencia del Internet seguro es uno de los nuevos desafíos y justamente estamos desarrollando un programa para eso. Tenemos un programa que está inclusive en línea, que hay acceso, se llama IPANA y Mentor también para concientizar al estudiante de los riesgos que puede haber a través de las redes, ¿no? y que puedan tomar decisiones, no exponerse en ese sentido. O sea que, y también el año pasado reformulamos las normas de convivencia de los centros educativos. O sea que tenemos una actualización de las normas de convivencia donde se dan ya unas pautas y unos protocolos claros de qué hacer, se determina cuáles son las faltas simples, graves, muy graves, y cómo accionar y cómo cuál es el procedimiento a seguir, tanto por el centro educativo, con la familia, con el estudiante, en los distintos casos. Y se está justamente socializando, profundizando en que todo el mundo conozca las normas y que a partir de las normas cada centro puede hacer su reglamento, pero con unas normas de convivencia en común que definitivamente hay que trabajar para esta resolución pacífica de conflictos. Yo sé que ya nos queda poco tiempo, pero ¿para cuándo está previsto que inicie el próximo año escolar? En el próximo año escolar para los estudiantes inicia el 26 de agosto. Muy bien. Los docentes no, entran el 1 de agosto por todo el tema de capacitación y de planificación y organización del ambiente que tienen que hacer primero. Pero el 26 de agosto, pues, iniciaría el año escolar 2024. Pero eso es ya, viceministra. Un mes y algo. Sí, Les queda poco, parece mucho, pero queda poco. No, es poco para todo lo que hay que preparar. Como dijo alguna vez Abel Martínez, aguanten que falta poco. Viceministra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Esta es su casa, amigos, la viceministra de Asuntos Técnicos del Ministerio de Educación. Le falta un apellido allí, y pedagógicos del Ministerio de Educación, Ansel Checker con nosotros. No se diga más por Top Latina.